Eso ocurre en junio del 2009. Es decir, hay un lapso, señora presidenta, señores congresistas, que tiene que ser explicado. Porque si alguien ofrece determinadas actividades, esas actividades tienen que tener una seguridad de que esas actividades se van a desarrollar. Y yo le aseguro, estoy bajo juramento, señora presidenta, yo le aseguro que en diciembre del 2009, yo, el ministro, no tenía claro cuál iba a ser el proceso que se iba a hacer. Porque en ese momento, diciembre del 2008, perdón, porque en ese momento todavía el tren eléctrico estaba en ámbito del municipio de Lima. Y era cierto que el municipio tenía problemas para desarrollarlo, pero no sabíamos bien cómo finalmente resolver este asunto. Entonces, de acuerdo a la precisión que me pide el señor congresista, hay un periodo, por lo menos entre la delación mencionada y el momento en que se tiene claro qué cosa hacer, que yo no podría explicarla, señora presidenta. Congresista Mulder. Gracias, presidenta. El tema de la fecha, sin duda, es un detalle interesante, pero no desvirtúan el tema de fondo. El tema de fondo es que un viceministro y varios otros funcionarios han recibido coimas. Y las han recibido para favorecer a una empresa como Odebrecht, y Odebrecht pagó las coimas. Ahora, si Odebrecht regaló la plata por algo que ya tenía o algo así, eso ya será un tema de especulación, pero es clarísimo este tema. Y el señor Cuba fue viceministro desde febrero del año 2009, pero sí era conocido y muy cercano del señor ministro que asumió en el mes de noviembre del 2008. Y los contratos se aseguraron en el 2009. Por su intermedio, presidenta, al señor Cornejo. Hubo después incluso una condecoración que hizo el señor Cornejo al señor Cuba, al señor Luyo, al señor Navarro, a la señora Huerta, por todos estos temas. Algo un poco inusual, ¿no? Por el cumplimiento de su trabajo, de un tema interesante, pero una condecoración que mostraba pues una situación de compenetración, de aplauso y de trabajo conjunto que sin duda sorprendió. ¿Cómo puede contarnos esa parte el ingeniero Cornejo, presidente? Señor Cornejo. Señora presidenta, no soy ingeniero, soy economista. Como aquí estamos hablando con total verdad, entonces no vaya a ser que por ahí se siga diciendo que soy ingeniero. Señora presidenta, el año 2009, entre el año 2008 y el 2009, hubo una severísima crisis internacional mundial. Y una de las circunstancias que tuvimos que afrontar como Estado para afrontar esa crisis internacional consistía en desarrollar con fuerza los proyectos de infraestructura para poder compensar en algo la caída tremenda que tuvo la inversión privada el año 2008. En consecuencia, los años 2009-2010 fueron años en que hubo necesidad de ponerle tremendamente más impacto a la velocidad del gasto de inversión para que pudiéramos retomar esa situación y mantener el crecimiento, cosa que ocurrió. En esas circunstancias se me ocurrió a mí, señora presidenta, crear una orden al mérito, que era un diploma, nada más, de transportes y comunicaciones para diferentes categorías, y teniendo en cuenta que el tren eléctrico era, y yo sigo considerando que es una obra emblemática y que le hace mucho bien a millones de limeños en estos momentos, entonces decidimos que entre una de las categorías fueran premiadas algunas personas, pero fundamentalmente no por las coimas que ahora pudieran conocerse, obviamente. Si nosotros hubiéramos sabido en ese momento, no solamente no hubiera habido condecoración, yo los hubiera denunciado, sino fundamentalmente porque su trabajo permitió lograr un nivel de ejecución del presupuesto del MTC que en los 3 años que yo fui ministro bordeó el 96 y el 98%, señora presidenta. De eso me siento muy orgulloso y pueden hablar de ello muchas personas. Quiero hacer, sin embargo, una aclaración puntual.
La condecoración específica, o el diploma, vamos a llamarle así, que se le dio al señor Cuba, no fue por el tema del tren eléctrico. Fue por la adopción del estándar de televisión digital terrestre ISDBT en el Perú, tarea que correspondía directamente al ámbito del Viceministerio de Comunicaciones. Congresista Mulder. Presidenta, estando ya a la luz de los hechos acaecidos y de las circunstancias que han rodeado todo este tema, estando al hecho de que hay varias personas detenidas, incluso hay una que está sujeta a un proceso de extradición, y estando adicionalmente a lo que se ha conocido a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la banca de Andorra ha dado a conocer las cuentas en las que se depositaron las coimas alrededor de este tema. Lo que mucha gente se ha preguntado es cómo es que el señor Cornejo, economista Cornejo, presente aquí, no pudo colegir o atisbar la calidad moral de su viceministro de Comunicaciones, del señor Luyo, que le manejaba el tema de inversión en el ministerio, del señor Luyo, del señor Navarro, que es el nombre que se me iba, Miguel Ángel Navarro, que también fue detenido, de la señora Jessica Tejada Guzmán, de la señora Mariela Huerta Minaya, todos a su alrededor. ¿No es una situación bastante incómoda, no es una situación bastante difícil el considerar una circunstancia como esa, siendo que todas estas personas eran subalternos del señor Cornejo y que estaban a sus órdenes? Señor Cornejo. Señora Presidenta, por su intermedio. Un ministro, y más aún en un ministerio como el de Transportes y Comunicaciones, que maneja tranquilamente la mitad del presupuesto de inversiones de todo el sector público del lado del Gobierno Nacional, pues tiene efectivamente un manejo con los ámbitos correspondientes, pero no tiene a todas estas personas a su alrededor, citando por intermedio de la señora Presidenta al señor congresista. Obviamente, estas personas trabajaban, algunas de ellas yo no las he conocido, ¿no? Varias de las personas que han sido mencionadas no las he conocido antes del Ministerio de Transportes, aparecieron ahí o trabajaban ya en el Ministerio de Transportes y no fui yo ni me correspondía como ministro entrar al detalle de qué personas entraban o no. Pero yo debo decir, señora Presidenta, que yo me siento muy orgulloso de los casi 3 años que estuve en el Ministerio de Transportes. Porque así como hay personas que efectivamente han delinquido y que tienen que responder individualmente por los delitos que hayan cometido y responder por su nombre y por sus familias, esas personas traicionaron una confianza que les dio el Estado para poder trabajar. Esas personas lo que han hecho es ponernos en esta circunstancia. Yo hablo por mí y yo hablo por muchas personas que forman parte del Ministerio de Transportes y que nos pueden estar viendo y escuchando y que son personas honestas, señora Presidenta. Nosotros dimos todo lo que dimos de esfuerzo, trabajamos mañana y noche para hacer de esa obra del tren eléctrico una obra que hoy día está funcionando. Esa obra fue declarada el año 2010 premio obra emblemática del Colegio de Ingenieros del Perú. Yo no creo que el Colegio de Ingenieros se preste para una farsa. Es que es una obra bien construida, es una obra que está bien hecha, pero resulta que algunos de los funcionarios y otros que no tenían atribuciones específicas, ahora nos enteramos que han cometido delitos, que respondan individualmente cada uno por esos delitos, que respondan ante esta comisión y que no se nieguen a responder, señora Presidenta, que digan si recibieron coimas, con quién hablaron, quién los autorizó, en nombre de quién tomaban las coimas. Yo no creo que las empresas brasileras sean tan incautas de dar coimas porque se apareció una persona y le dijo, ya, yo te voy a ayudar. Yo creo que esto merece llegar al fondo, a la verdad. Yo soy el primero y el más interesado en que se llegue. Yo fui, señora Presidenta, el único funcionario de todos los últimos 20 años de estos temas de Lavallato que apareció en el minuto
siguiente a cuando ocurrió la noticia en radioprogramas. Mi actitud es la actitud de una persona que quiere saber la verdad y voy a ayudar en todo lo que pueda para que se conozca la verdad. Pero también debo pedir que lo que se vaya investigando y se encuentre con actuados que sean producto de hechos concretos y específicos que puedan probarse, sean los que deriven a las conclusiones. Porque, señora presidenta, no es la primera vez que se me hacen preguntas, porque podría ser una persona cercana, porque sería. Por supuesto que me siento indignado por su intermedio, señora presidenta, por haber tenido personas que han trabajado en el ministerio que dirigí y que son unas personas aparentemente delincuentes y que tienen que responder. ¿Cómo no me voy a sentir indignado? ¿Cómo no me voy a sentir indignado si hay mucha gente honrada que ha trabajado en ese proyecto y de la cual me siento orgulloso? Ingenieros que ya en edad de jubilación deberían estar en su casa y que siguen sirviendo al Estado y son verdaderamente gente buena. Este proyecto, un proyecto de esta envergadura, no se ha hecho con 2 o 3 personas. Han habido por lo menos 40 o 50 personas que han trabajado en esto. Y que 2 o 3 cometan estos delitos no invalida la importancia del proyecto y por lo tanto, frente a la invitación que me hace por su intermedio el señor congresista de responder cómo me siento indignado y me siento, lo digo con toda sinceridad, una víctima de este proceso. Ahora, vendría la pregunta inmediata, ¿usted no se dio cuenta, señor ministro, que a su alrededor estaban cometiendo los delitos? Pues si me hubiera dado cuenta, estarían en la cárcel porque yo los hubiera denunciado, obviamente. Y yo me pregunto, si entramos a ese ámbito solamente, y aquí termino mi respuesta, la empresa que estructuraba las coimas, según la información pública, ¿no está en Suiza, señora presidenta? Y el gobierno suizo no se dio cuenta que en medio del país donde están los bancos más seguros del mundo, había una empresa corrupta que estaba haciendo en Suiza el origen de todas las coimas que hoy lamentablemente observamos. Quiere decir, señora presidenta, desde mi punto de vista, y se me ha pedido una respuesta, que este sistema estaba hecho para superar los procesos normales de verificación y fiscalización que tiene el Estado. Y espero que junto con la verdad y con las conclusiones de esta comisión también se hagan propuestas para que estos temas no puedan volver a ocurrir. Porque yo, señora presidenta, como ministro, sí tomé precauciones que son atípicas. El tren eléctrico, señora presidenta, y esto es absolutamente demostrable, es la única obra pública grande de dimensión. Una pregunta concreta, creo que ya la contestó, no estamos para un discurso. Gracias, congresista Mulder. Efectivamente se siente indignado. Sí, termino solamente, digo, con esto, si me permite el señor congresista, y no lo incomodo. El tren eléctrico es la única obra pública que durante su construcción tuvo 3 procesos pedidos por mí como ministro de veeduría de la Contraloría. Dígame, señora presidenta, si yo tuviera algo que esconder, ¿traigo al Contralor para que esté junto a mí cuando se están construyendo las obras? Ahí están, físicamente. 3 informes que obran en los archivos correspondientes. Congresista Mulder. Presidenta, lo que pasa es que no estoy preguntando, y no es objeto de esta investigación, la obra del tren eléctrico, sino las coimas que se hicieron alrededor de la obra del tren eléctrico. Ese es otro tema, es un tema específico. Y coimas de personas empoderadas por el señor Cornejo. Coimas de personas nombradas por el señor Cornejo. Ese es lo que el objeto de nuestra investigación. No lo vio, no se dio cuenta, él dice que hay muchas personas buenas, entonces esas personas buenas debemos suponer que no van a estar implicadas en el futuro en algo porque si no estaría asumiendo una nueva responsabilidad también. A lo mejor si no se hubiese sabido esto también el señor Cuba, el señor Luis y todo ellos entrarían en la categoría de personas buenas. Entonces estaría mostrándose alguna ingenuidad. En ese sentido, nuestra investigación, presidente, es para encontrar y dilucidar las responsabilidades de las personas que han sido imputadas y por eso las preguntas pueden parecer duras, pero son sin duda la necesidad de esclarecer cada una de las participaciones individuales de las personas que han cometido delitos y delitos bastante graves por los cuales están presos y que no los hubiesen cometido si no hubiesen estado en los puestos en los que estuvieron. Ese es el tema de fondo. Presidenta, yo por ahora termino. Gracias, congresista Mulder. Congresista Aramayo.
Gracias, Presidenta. Saludando al invitado y a su asesor legal. El señor Enrique Javier Cornejo Ramírez ha sido ministro de Estado en las carteras de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Saneamiento entre diciembre del año 2007 y noviembre del año 2008, presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú entre los años 2006 y diciembre del año 2007, miembro del Consejo de Alto Nivel de Apoyo de Negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, economista, profesor. Usted conoce a través de la presidencia cómo funciona el aparato público. Y ha señalado que ha convocado a un viaje a un viceministro que, no siendo materia de su competencia, Presidenta, le hace un encargo en particular. Hemos revisado el ROP del sector, donde dice, en el artículo 8, los viceministros son las autoridades inmediatas al ministro, les corresponde conducir, ejecutar y supervisar por encargo y coordinación con el ministro la aplicación de las políticas subsectoriales. Entonces, bajo ese instrumento de gestión del ente rector en materia de transportes y comunicaciones, donde se le encarga a un viceministro que no tiene nada que ver con su pliego, encarga el ministro y le hace un encargo que tiene que ver con la línea del metro. ¿No fue, señora Presidenta, una designación ilegal al invitado? Señor Cornejo. Señora Presidenta, por su intermedio a la señora congresista, me ratifico en lo que se refiere al tema, para ser preciso, siguiendo la recomendación del señor congresista Mulder y refiriéndonos a hechos, no a conjeturas. La línea 1 del metro, en sus tramos 1 y 2 y los concursos correspondientes, se hicieron de acuerdo a ley. Y en ese tema, desde el punto de vista absolutamente... Señora Presidenta, no ha sido la pregunta que le he formulado al invitado. Es que me preguntó, señora Presidenta, si habían unas designaciones ilegales. Estoy tratando de contestar. Ilegal, legalidad. Es una pregunta sencilla. El ROP, que es un instrumento de gestión del ministerio, dice que cada viceministro tiene materia de su competencia. Usted ha enviado un viceministro de Comunicaciones de acuerdo al ROP del ministerio para que cumpla una función del viceministerio de Transportes. De cara al instrumento de gestión, usted tiene experiencia en el aparato público. ¿Considera que fue o no un encargo ilegal? Esa es la pregunta, señora Presidenta. La respuesta es no, en absoluto. El señor viceministro Cuba, como viceministro de Comunicaciones, cumplió las funciones del ROP mencionado, y las tareas específicas que hemos comentado fueron encargos específicos que no tienen que ver con el concurso ni con el tema en materia de esta investigación, pero que ayudaban en ese momento a lograr el objetivo de avanzar en el proceso de inversiones en el sector. Congresista Aramay. Que nos diga cuál fue el encargo en expreso que se le hizo al viceministro Cuba de aquel entonces. Señor Cornejo. ¿Podría precisarme la pregunta, por favor, señora Presidenta, por su intermedio a la señora Sí, le congresista? está preguntando cuál fue el encargo en específico en ese viaje que se le hizo al viceministro Cuba. Como he mencionado, hay dos viajes. En el viaje primero, que fue objeto de la pregunta anterior, es un encargo que se le hace. Sí, claro. Congresista Aramay. Gracias, Presidenta. A la pregunta que le formulo si era ilegal o no designar a un viceministro cuya materia de la competencia no le corresponde, usted dice que no es ilegal y que él cumplió a cabalidad el encargo. En el contexto de su respuesta, señora Presidenta, le formulo la pregunta al invitado. ¿Cuál es el encargo que se le da en expreso al señor Cuba, viceministro de aquella fecha? Señor Cornejo. Estaba tratando de contestar, señora Presidenta. Muy bien, entonces en el primer viaje, me ratifico, el señor Cuba va a hacer una prospección de mercado como parte del comité de proinversión que estaba en la tarea, que ya expliqué, correspondía a otro concurso, y no hay ninguna incompatibilidad en que haya un funcionario representante del Ministerio de Transportes en proinversión que haga esa tarea. En el segundo viaje, que ocurrió un año después, también he dado respuesta a eso. El señor viaja junto con otros funcionarios de diferentes dependencias del ministerio
para tratar de solucionar un problema que felizmente ya se superó, que era el del reemplazo supuesto de los trenes, que no hubo necesidad de hacer. Eso es. Gracias, señor Cornejo. Damos la bienvenida al congresista Richard Arce. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. En algún momento de las respuestas que da el invitado a las preguntas del congresista Mulder, dice que el ex viceministro Cuba tenía experiencia en Protransportes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero evidentemente esos no son capacidades que lo llevan a trabajar a su ministerio, porque en tal caso el señor Cuba hubiese trabajado en el Viceministerio de Transportes y no en el Viceministerio de Comunicaciones. Usted firma la resolución para que sea su viceministro el señor Cuba. ¿Cuáles son los méritos que tiene para tener este cargo? A través suyo, presidente. Señor Cornejo. El viceministro es una persona que trabaja en el ámbito de su competencia y que tiene obviamente tareas vinculadas al sector correspondiente o el subsector en este caso. El señor Cuba es un economista y más allá de las circunstancias lamentables que estamos comentando e investigando, es una persona que por lo que se puede apreciar en su currículum ha hecho no solo una tarea en un ámbito sino en varios, y eso es absolutamente válido. Es decir, los requisitos que se necesitan para ser un viceministro implican obviamente experiencia en el sector público, tener el título profesional, en fin, todos los temas que corresponden que la señora congresista supongo conoce, y entonces se cumplían con esos requisitos. No había ninguna circunstancia particular que impidiera que pudiera hacerlo. Congresista Aramayo. Señora presidenta, yo le solicito que le invoque al invitado que me conteste. No me está contestando. Son generalidades. Para acceder al aparato público uno necesita no solamente tener un título profesional, sino estar habilitado porque lo dice la ley. La pregunta que le he formulado al invitado es, ¿qué requisitos tenía el señor Cuba para ser viceministro de uno de los pliegos que, según el mismo invitado nos ha comentado, tenía en aquella fecha un presupuesto que superaba el 50% del presupuesto de la nación? Entonces no es un tema casual, que esté habilitado, no. ¿Cuáles fueron los criterios que permitieron que nuestro invitado convocara al señor Cuba para que desarrollara un papel importante como en el pliego que en ese momento le tocó dirigir al invitado? Por favor, si pudiera ser breve y concreto y responder fundamentalmente a la pregunta. Gracias, presidente. El señor Cuba es economista, tenía por lo tanto el requisito profesional, tenía experiencia en el sector público y variada, y además era una persona que sin duda en los cargos que había tenido demostraba eficiencia, por lo tanto no hay ninguna razón para que no pudiera estar allí. Obviamente, bajo el entendido que ahora tenemos, que había toda una circunstancia subterránea que es incluso delictiva, obviamente cualquier persona ya no puede estar ahí, pero esas no eran las circunstancias ni el conocimiento que teníamos. Esa es mi respuesta. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Quiero que conste en el acta que no se está precisando ningún mérito por el cual en particular se le convoca al profesional en mención para que cubra el cargo de viceministro en la cartera de, en el Viceministerio de Comunicaciones. Recordará el invitado, en todo caso, por qué da la resolución ministerial 081-2010 MTC, por el cual condecora al señor Jorge Luis Cuba Hidalgo. Ha comentado ya que fue un tema de iniciativa personal para estimular, pero estas resoluciones tan poco comunes deben merecer algún objetivo cumplimiento de metas. Si pudiera justificar las razones de la resolución en mención, presidente. Señor Cornejo. Y antes de eso, si tal vez pudiera precisar a la pregunta de la congresista Aramayo, ¿qué característica en particular y en específico usted consideró, o qué capacidad o qué experiencia en específico consideró para convocar al ex viceministro Cuba en la cartera que usted convocó, en el encargo que usted convocó? El cargo señora presidenta, el cargo de viceministro es un cargo que requiere, digamos, capacidad de gestión, conocimiento del sector público y obviamente liderazgo para conducir los proyectos específicos que cada subsector tiene. Esos son los temas
que cualquier ministro consideraría para ver a quién tiene. ¿Esos son los que usted consideró? Sí. Correcto. Para que responda la congresista en su siguiente pregunta. Le agradezco, Presidenta. Y en segundo lugar, para responder lo que me acaba de preguntar, rediré que la resolución que ha mencionado la señora congresista por su intermedio, Presidenta, fue en mérito a la adopción del estándar de televisión digital terrestre, o televisión digital así conocido, que se adoptó justamente en el año 2009-2010 o 2011 y que corresponde al ámbito del Viceministerio de Comunicaciones. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. ¿Qué tan habitual era para el invitado delegar a un funcionario que ejecute por encargo de su sector funciones que no le eran competentes en su materia? ¿Cuántas veces delegó al señor Cuba, al señor Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones, a que cumpliera encargos que no estaban referidos estrictamente con su función según los instrumentos de gestión del propio sector, Presidente? Señor Cornejo. Señora Presidenta, una de las características básicas de la gestión pública debe ser no solamente actuar transparentemente, sino también actuar eficientemente y oportunamente. Para mí son los tres conceptos fundamentales que tengo presentes siempre cuando tomo una decisión en el ámbito público, ¿no? Entonces, si usted revisa, por su intermedio, señora Presidenta, el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas del MTC, entre los años 2009 y 2011 en que yo fui ministro, encontrará que tiene la más alta ejecución de la historia del Ministerio. Pero, en consecuencia, el tipo de trabajo que desarrollábamos para lograr ese resultado implicaba el siguiente mecanismo que voy a comentar, dada el interés de la señora congresista de saberlo. Nosotros nos reuníamos todos los lunes en mi despacho con los 30 o 40 funcionarios más importantes del sector, incluidas las OPDs. Los dos viceministros eran 2 de los 30 personas más o menos que iban. Iban todos los jefes de línea, digamos. Y repasábamos de 9 a 11 de la mañana, y esto es público y puede ser preguntado a cualquiera de los integrantes de esas reuniones, todos los lunes, presentábamos todos los proyectos importantes, que más o menos eran 15 o 20, y veíamos cómo estaban marchando. En función de esa marcha, la función continuaba, la parte lineal continuaba, de acuerdo al ROP, de acuerdo a todos los mecanismos disponibles y legales, pero a veces había que acompañar en procesos y ayudar al que estaba, digamos, en la tarea específica funcional procesalmente. Esto se llama gestión de procesos y es uno de los temas modernos de la administración, no solo privada, sino pública. En consecuencia, hay una serie de ejemplos que puedo dar, pero no lo voy a hacer porque me están pidiendo que sea preciso, de cómo hemos utilizado este mecanismo de procesos para poder acompañar resultados que lleven al objetivo de desarrollar las inversiones. Así trabajábamos. Entonces, no es que se le haya hecho un encargo en particular a una persona. Todos trabajábamos para lograr que los proyectos funcionasen, porque eran proyectos importantes. Y, de hecho, algunos de ellos, felizmente, se terminaron bastante bien. Congresista Aramayo. Reitero la pregunta, si recuerda el invitado cuántas veces le encargó al viceministro Cuba que viera un tema que no era materia de su especialidad. Si no lo recuerda, podría consignar la respuesta en ese sentido, pero es importante para nosotros conocer en esta comisión si el señor Cuba viajó facultado por usted, que a través de la presidencia, que era ministro en aquella fecha, para conocer temas en el Japón o en el extranjero, temas que no eran materia de su especialidad. ¿Cuál era la confianza que le otorgaba a usted para conocer extrapetitamente temas que no le había encargado el Estado por una resolución de designación, que él conoce temas de comunicaciones, no de transportes? Yo le voy a agradecer a través de la presidencia que se circunscriba la pregunta formulada. Gracias, Presidente. Señor Cornejo. Ninguna otra ocasión, y debo decir, además, que nunca, estoy bajo juramento, señora Presidenta, nunca le di un encargo de ninguna naturaleza para que participase directa e indirectamente en el proceso de los tramos 1 o 2 del tren eléctrico.
Si él participó y más aún tuvo esta actuación que ahora conocemos, el señor Cuba tendrá que explicar y responder por qué.